12. Análisis fundamental o análisis técnico. Toda su atención debe estar concentrada en la evolución que siguen los precios en este momento. John Hayden siempre he sido un férreo defensor del análisis técnico y jamás he utilizado el análisis fundamental para realizar operaciones en los mercados financieros. El análisis fundamental utiliza las cuentas actuales, pasadas y futuras de una empresa. El análisis técnico utiliza los gráficos de las cotizaciones de las acciones, que es lo que realmente nos interesa puesto que nosotros ganaremos dinero siempre y cuando nuestras acciones se revaloricen. Tenemos dos opciones: o ver gráficos y que estos nos revelen la evolución que lleva una empresa, o analizar todos los posibles factores que pueden alterar el precio de una acción. En un gráfico podríamos ver que una empresa sube de 20 a 21, y luego a 22 y tras esto a 23 y finalmente a 24. Podríamos decir que tal empresa está subiendo. Así lo demuestra el gráfico. Nos deben de dar igual los resultados de dicha empresa, del mismo modo que saber por qué motivo están subiendo sus acciones. Por otra parte está el querer tener en cuenta todos los factores que pueden hacer que esa empresa suba o baje. Veamos algunos de los factores que harán que una empresa suba, baje o se quede lateral. Los resultados de la compañía. El tipo de interés. Los resultados de la competencia. El dividendo que pague. Cómo cuida el medio ambiente dicha empresa. Cómo va en general la economía mundial. La directiva o cambios de esta. La innovación de algún producto. Los resultados de la auditoría externa que se realice. Oferta y demanda de otros accionistas. Soluciones de las juntas de accionistas. Noticias positivas o negativas de la empresa. Psicología del momento. Futuros pronósticos financieros de la compañía. Si tienes intereses internacionales, el precio de las divisas. Futuras adquisiciones. Y un largo etcétera que continuaría casi sin fin. Pero, además, si continuamos pensando en las cosas que hacen variar el precio de un activo, hasta un simple rumor podría hacer subir o descalabrar un valor, del mismo modo que una decisión política, una catástrofe natural o incluso un atentado. En cierta manera es prácticamente imposible por fundamentales hacer un análisis exacto y preciso de la evolución de un valor en base a tantos y cada uno de los acontecimientos tan cambiantes antes mencionados. Por fundamentales hacer un análisis exacto y preciso. Por lo tanto, volvamos siempre que podamos al punto de partida. El análisis técnico es aquel que analiza el precio de las acciones. Así, si nosotros vemos que una acción sube, haciendo 20, 21, 22, 23. No necesitamos a nadie, a ningún medio de comunicación, a ningún analista, político o miembro del consejo de la empresa que nos diga si la empresa es buena, mala, si interesa o no, puesto que nosotros estamos viendo que sus acciones están subiendo. Newton dijo que una tendencia en movimiento es más fácil que continúe a que retroceda, y así es. Esa empresa está subiendo, independientemente de cómo se encuentre el sistema financiero mundial, el de dicha empresa o incluso el de su país. Muchas personas piensan con frecuencia que no hay empresas que puedan subir. Recuerdo, a principios del año 2000, o durante 2008, 2009 o 2010, cuando muchas personas no creían que hubiera empresas que subían, debido a la crisis mundial que rondaba. Se sorprenderían al saber que en esas fechas yo tenía localizadas, e invertía en ellas, más de 1500 empresas a lo largo de todo el mundo, empresas que no paraban de subir y seguir subiendo. Es difícil de entender que en una crisis financiera mundial hubiese empresas cuyas acciones ascendieran de manera descomunal. Piense por un momento que si en algún instante explotara la Tercera Guerra Mundial, aún así, habría empresas de alimentación, petroleras, farmacéuticas y armamentísticas cuyas acciones subirían y subirían sin parar. Acciones ascendieran de manera descomunal. Siempre habrá empresas que suban. Aprenda a buscarlas. Es un trabajo de espionaje muy interesante. Recuerde que la bolsa es el mejor juego de estrategia jamás inventado. 13. En la bolsa solo hay una manera de hacer las cosas correctamente. David Stendhal. Desde mi punto de vista, para poder convertirse en un operador rentable, usted debería seguir estos 5 pasos. 1. Seleccionar las mejores acciones de cada mercado, observar. 2. Con un tímido riesgo menor, seleccionar las que hacen lo que buscamos, ver. 3. Esperar a que nuestra metodología nos dé un punto de entrada, mirar. 4. Calcular el riesgo y la rentabilidad de la operación, y ver si es viable. Si la respuesta es afirmativa, deberemos realizar la operación correspondiente. Disparar. 5.
Comprobar diariamente todas y cada una de las acciones compradas y pendientes de disparo, cargar y recoger. Podríamos usar como metáfora el arte de caza usado por una leona. Ella observa primero toda la manada de ñus. Luego ve y selecciona aquellos que son de su interés. De entre todos estos, selecciona uno de ellos, y lo mira fijamente, escondiéndose incluso, para que cuando aparezca el momento idóneo y exacto para atacar, hacerlo. Luego disfruta mientras se lo come, recompensa por un trabajo bien hecho, y espera otro día de caza. La fauna tiene mucho que enseñarnos a nosotros, los humanos, ya que de no hacer las cosas correctamente, de cometer el más mínimo error, es muy probable que los animales no obtengan su recompensa. Pero si hacen las cosas correctamente, la consiguen. ¿Cómo aprendió la leona a cazar? Muy sencillo. A través de la experiencia. Anteriormente, cada día de su vida, observó cómo lo hacían otros. Si no lo hizo así, aprendió errando. Cometía error tras error, adquiriendo experiencia, y con esta experiencia, llegó un día en el cual tenía claro cómo hacer las cosas, independientemente de las circunstancias, tuviera mucha o poca hambre, hiciese frío o calor, lloviese o no, etc. 14. Operativa completa. Fluctuaciones en los precios del valor, puesto que a corto plazo el mercado de acciones se comporta como una máquina de votar, pero a largo plazo actúa como una báscula. Benjamin Franklin. Quizá escribirlo actualmente me resulte sumamente fácil, pero les puedo asegurar que en su día no fue nada sencillo conseguirlo, tener toda mi operativa acabada, en tan solo 8 años. Sí, he dicho solo, porque toda mi vida me he considerado siempre un alumno aventajado, unas veces por mi empeño, otras veces por la suerte, y otras muchas, por la lógica. Concluir la operativa me llevó por una serie de etapas. En primer lugar, llegó la etapa de averiguar dónde, cómo y por qué comprar. Luego vino la época de luchar contra uno mismo para hacer todas y cada una de las operaciones. La última, y para mí la más importante, fue la parte de gestión de capital. Me extenderé en explicar por qué considero esta última parte la más importante. Uno puede tener un método que acierte el 99% de las veces, pero llegará una vez en que fallará. ¿Y qué ocurrirá si usted no tiene gestionado su riesgo? Que lo perderá todo. Antes de tener concluido la gestión de capital, había ocasiones en las que mi metodología me decía que yo debía comprar una acción. Obrando en consecuencia, la compraba. Pero cuando acabé mi modelo de gestión de capital, pude comprobar que había operaciones que no interesaba hacer, porque, a pesar de que muy probablemente subirían, no lo harían ni al ritmo correspondiente ni en el tiempo deseable. Es decir, si mi método acertaba por ejemplo el 34% de las veces, y yo arriesgaba 500 euros en una acción, si esa acción salía bien, como mínimo me debía dar 1500, porque, en caso contrario, yo no ganaría realmente dinero, puesto que por probabilidad, solo una de cada 3 saldría favorablemente, y en las otras 2 perdería 500 en cada una. Es decir, en las 2 perdedoras acumularía un total de 1000 euros de pérdidas, a los que sumaría las comisiones. En cambio, resultó que incluso las perdedoras son operaciones que hay que hacer para que entre en juego la probabilidad. Me explico. Si la probabilidad no falla, que no falla, y según ella, yo acierto una de cada 3 tras realizar varias operaciones. Llegan casos en los que por cada euro que arriesgas puedes obtener 20, esto significa que con solo un acierto del 5% de las veces, ya ganaríamos dinero. ¿Qué hay que hacer para que entre en juego la probabilidad? Con datos del ejemplo anterior, si yo voy a arriesgar 500 euros, pero, en caso de salir bien, voy a obtener 10.000, esta operación es muy rentable, y por lo tanto yo arriesgaré dinero en ella. Puesto que por probabilidad, cuando se den 3 casos del mismo riesgo, yo obtendré 9.000. 10, 000, 500, 500, pues tengo un 33% de acierto estadístico. Esto es sencillo hoy, pero me costó muchos años conocerlo con la claridad que lo he expuesto. 15. Cuando los problemas nos ayudan a ser mejores. El coraje de tener éxito y el coraje de seguir adelante cuando las cosas se complican. Michael Marcus. Cuando hemos cometido un error, un fallo, la vida nos indica que hay algo que se puede mejorar. En la realidad, en nuestro día a día, aprendemos de los errores. Es decir, solo buscamos una solución cuando hemos tenido un error. Tanto en la bolsa, como en la vida. Revivo en este preciso instante los sentimientos que me embargaron una vez que mi capital total había bajado un